hoy. Hoy tengo el privilegio de predicar con mi hermosa esposa, así que vamos a enseñar juntos. Le damos un aplauso a Dios por mi esposa. Tan bello. Muy bien. Y vamos a hablar sobre estamos en una temporada que se llama la temporada de identidad. Y para los que nos visitan por primera vez, que veo que hay varios, estamos en esa temporada, hemos dado varias enseñanzas. La enseñanza de hoy es continuación de esas, así que si estás aquí hoy por primera vez y tal vez te interesa el tema, te invito a que busques en YouTube h2d.live, ahí están todas las demás enseñanzas. Me gustaría dar un resumen, pero no puedo, así que voy a saltar para que comencemos de una vez. Pero antes de empezar, mi esposa va a dar la introducción. Necesitamos pedirle a Dios que nos hable, porque esto es un tema muy espiritual, así que necesitamos que Dios nos hable. Así que te voy a pedir, por favor, que te unas en oración por la persona que tienes a tu lado. Vamos a orar por lo siguiente. Vamos a pedirle a Dios que le hable y que pueda entender lo que el Señor quiere decirle hoy. ¿Está bien? Así que ponemos nuestras manos ahí con respeto a la persona que tenemos al lado y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti para que tú le hables a mi hermano. Oramos para que tú, Señor, abras su entendimiento a la Escritura y cualquier conocimiento que se oponga al tuyo pueda ser derribado por el Espíritu Santo. Ayúdalo, Señor, abre su entendimiento para que pueda comprender estas verdades y no solo las entienda en su mente, sino que puedan ser vividas en todo su ser. Ayúdalo, Señor, ayúdala, Señor, a poder ver con claridad lo que tú les quieres enseñar, conocerte a ti, que eres bueno, que eres grande, que eres perfecto y lo que tú anhelas de nosotros. Te pedimos, Señor, que borres toda condenación y toda culpa y que puedas hacer que vea con claridad tu amor, tu gracia y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Sí. Okay. Te tumbé el micrófono. Está bien. Vamos bien. Estamos vivos todavía. Ya vamos a empezar esta situación. Ok. Arranquemos. Muy bien. Amados, estamos hablando esta temporada acerca de la identidad. Muy bien. La identidad es un tema complicado porque la identidad la forman muchas cosas. Pero estamos hablando del fondo. La base fundamental de la identidad que tiene que ver con el diseño, con el origen, con la razón de ser. Y esos son temas espirituales. Entonces, por eso dedicamos una enseñanza la vez pasada que predicamos juntos para hablar acerca de ese diseño que Dios hizo, el papel de Jesucristo en nuestras vidas para recuperar lo que se había perdido o lo que perdimos por causa del pecado y luego cómo Él reforzó nuestra identidad. Es decir, Él en primer lugar nos perdonó, hablábamos de eso bastante en la vez pasada, lo que implicó ese perdón en nuestra identidad, en nuestras emociones, esa restauración de ese diseño original, hablamos de eso. También hablamos acerca de cómo nosotros nos identificamos en la muerte con Jesús. A través de su crucifixión, nosotros también somos muertos al pecado, pero también nos unimos a Él en su resurrección y gracias a eso tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida viene con todo el paquete, es decir, nosotros podemos tener un acceso que antes era negado, o sea, antes perdimos a Dios. Gracias a lo que Cristo hizo, nosotros podemos acercarnos, como dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia. Y esa vida nueva que Jesucristo nos permite tener hoy, aquí y ahora, mucho más allá que en un futuro eterno que la tendremos, pero que sobre todo se manifiesta aquí, es lo que hace la base de tu identidad hoy en día. Porque ahora eres hijo de Dios. Fuiste aceptado, fuiste perdonado, se te dio una vida nueva y se te dio un propósito y de todo eso hablamos. Entonces vamos a reforzar ahora otras cosas que Jesucristo hace en nuestras vidas en el área de nuestra identidad específicamente. Así es. Y el diablo no puede hacer nada para cambiar lo que ya Dios hizo. Nada. No lo puede cambiar. Pero sí puede afectar lo que tú crees de lo que Dios hizo. ¿Me doy a entender? Él no puede cambiar la verdad, pero sí puede cambiar tu concepción de la verdad. Y por eso nosotros hoy tenemos que hablar de esa verdad. Una de las cosas que vimos es que ligado a Cristo yo soy aceptado. No es que voy a ser aceptado cuando cumpla las normas de la religión
particular o de lo que la denominación dice, es que ya soy aceptado por lo que Cristo hizo y no por lo que yo hice. Pero además, ligado a Cristo, estoy seguro. Tan seguro que dice que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que hay en este mundo me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa seguridad me permite confiadamente crecer y avanzar. Y además de eso soy importante. Y no digo esto para que nos llenemos de arrogancia, porque yo recuerdo cuando me dijeron, Dios tiene planes contigo, yo inflé mi pecho y dije, Dios tiene planes conmigo, pero de repente se lo dice al de al lado también, y al otro, y era como que, es con todo el mundo, sí es con todo el mundo, no es que tú eres más que otros, pero ahora eres especial porque Cristo vive en ti, y eso es maravilloso. No le resta importancia porque no estamos compitiendo con otros. Ahora, esto es súper importante porque nos han enseñado muchas veces que esto lo ganamos con nuestras fuerzas o con nuestra perfección, pero esto realmente lo ganamos o lo recibimos ligados a Cristo. ¿Se entiende eso? Es por sus méritos y por lo que Él hizo. Vamos a ver un poquito de lo que la palabra de Dios en Romanos 6 nos enseña al respecto. Vamos a leer juntos. Ya ustedes saben, para los que nos visitan hoy, nosotros leemos lo que está en negro, usted nos ayuda a leer con voz fuerte y clara lo que está en rojo. Comenzamos. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Muy bien. Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que luego de que su maravillosa gracia nos ha permitido morir al pecado, ahora por qué seguimos batallando? Tiene mucho que ver con eso que vamos a conversar al final. Excelente. Seguimos entonces. El verso 3 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. A mí me encanta esta revelación que Pablo hace aquí, porque cuando nos bautizamos fuimos sepultados o identificados con la sepultura, con la muerte de Cristo, y cuando salimos del agua fuimos identificados con su resurrección. Esto me llama mucho a la esperanza, porque no depende de tus fuerzas. Conozco a varios de ustedes en este caminar de pastorear ya por 18 años, que muchas personas se quedan pegadas en su vida cristiana porque dicen, es que yo no tengo las fuerzas para crecer o para llegar o para hacer, porque yo. Espérate un momento, esto no se trata de ti. Esto se trata del poder del Padre que levantó a Cristo de los muertos. Ahora es efectivo en ti para que podamos vivir una vida nueva. ¿Se entiende eso? Entonces, a medida que yo me concentro en su poder, tal vez yo no puedo lograr un cambio o una transformación, pero Él la puede lograr en mí. Así que yo lo creo y lo dejo hacerlo. ¿Se entiende eso? Amén. Continuemos. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y esta escritura a mí me encanta porque ese de que el pecado perdiera poder en nuestras vidas es inmensamente revelador. Y es que tenemos que entender que como seres humanos, como creación, estábamos supeditados a un poder espiritual, es decir, teníamos la potestad de poder estar bajo la potestad de este mundo o bajo Dios. Es decir, o estábamos bajo Cristo o sujetos a la tentación, sujetos al pecado. Y cuando Pablo nos advierte aquí que ese poder del pecado perdió efecto en nuestras vidas, nos hace libres.
Ya no somos esclavos, ya podemos elegir. Así que por más que vengamos de un pasado complejo, porque padecemos las consecuencias de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pecados, podemos elegir tener un futuro diferente. Podemos elegir un nuevo camino, porque no estamos esclavizados al pecado. Así que es maravilloso. Exacto. Antes éramos esclavos, obedecíamos a eso, pero ahora ya no somos esclavos. Amén. Continúa diciendo, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Me encanta. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Mis hermanos, estamos seguros de esto. Y la seguridad que tenemos es el hecho de que Cristo resucitó. Y porque estamos seguros, en esa seguridad es que podemos desarrollar y crecer para vencer efectivamente el pecado. Pero si no estamos seguros y dependemos de nuestras propias fuerzas, entonces vamos a estar fluctuando. Como Santiago bien dice, es un hombre de doble ánimo cuyo va como porque lo lleva el viento. Pero aquí nos invita a estar seguros. Es como aquel que dice, yo sé para dónde voy. Yo sé, aunque estoy fallando hoy, aunque cometí un error, yo sé que mi error no me define lo que Dios hizo por mí. Por tanto, voy a buscar ayuda, voy a sacarlo a la luz, voy a caminar, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo estoy seguro de que el poder de Dios va a cumplir en mí lo que dijo que haría. Entonces esto es realmente maravilloso. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive para la gloria de Dios. Una pequeña Así. pausa para que nos dé tiempo de acompañar. Ok. Vamos a comenzar otra vez. Ok, para por que quede favor. bien. Ok. Ajá. Más despacio. Cuando Él murió Una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse Muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio. de Cristo Jesús. Yo me ajusto a esta metodología porque esa es su metodología. Chévere. Esa es la parte. Ok, continuamos. Para resumir y puntualizar lo que la Escritura nos enseña en ese pasaje, tenemos que declarar lo siguiente. Cuando estamos ligados a Cristo en, primeramente, su muerte. Eso es lo que hacemos con el bautismo. Nos morimos con Él, declaramos yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces nos bautizan, nos entierran, algunos tenemos que dejarlos un ratico ahí, porque tú sabes, que todavía no. Y después lo sacamos. Entonces ahí somos identificados en la sepultura y luego identificados en su resurrección. ¿Estamos bien? Ahí en esa línea vamos. Luego de eso, Él nos da su vida. Él dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo. En ese sentido, Él coloca su vida en nosotros y viene Cristo a morar dentro de nosotros. Antes, como decía Dulce, solamente teníamos una naturaleza y era la pecaminosa, por tanto éramos esclavos del pecado, pero ahora tenemos dos. Y eso nos permite decidir. Exacto. ¿A quién obedecemos? Si obedecemos a Dios para gloria o obedecemos al pecado para muerte. Entonces, en este sentido, con su vida somos capaces de vencer al pecado porque Él es el vencedor. Pero además de eso, estamos ligados a Cristo en su poder. Y con estas manos, mis hermanos, que han hecho cosas malas y que no tienen ningún poder, yo he visto a Dios obrar sanidades y milagros en gente enferma. No es por mi poder, es su poder. He visto demonios salir, demonios que físicamente incluso podemos ver, y he visto por su nombre y su poder salir demonios de cuerpos. Porque no se trata de mí, se trata de Él a través de mí. Y es el nombre de Cristo quien tiene autoridad. Pero aún ligados a Cristo, tenemos acceso
a su poder. Y además de eso, tenemos acceso a su herencia. Esto es una cosa impresionante porque tú y yo merecíamos la muerte y el castigo y Él fue castigado por nosotros para luego compartir con nosotros su herencia. Lo que Él merecía, la gloria, la vida eterna, Él lo comparte contigo y conmigo después de haberse llevado nuestro castigo. ¿No les parece increíble? Ahora, después de eso es que tú y yo tenemos que reaccionar. Pero no es para ganárnoslo, es porque lo recibimos sin merecerlo. Pero la pregunta siguiente es, ¿por qué teniendo una vida nueva ligada a Cristo, sigo con el pecado y con hábitos destructivos? ¿Cómo es posible que yo todavía, con toda la gloria que Dios está diciendo, con todo lo que tenemos en Él, cómo es posible que yo siga cometiendo pecado? ¿Cómo eso es posible? No tiene sentido, pero sí tiene sentido. Recuerda que tenemos dos naturalezas, no es solamente la de Dios, sino también la pecaminosa. Y también recuerda que tu mente está acostumbrada a funcionar en el pecado. Entonces, ante un estímulo, cualquiera que sea, una presión económica, tú tiendes inmediatamente a molestarte o a desequilibrarte o a enojarte. Tu mente ya tiene una senda, una programación hecha. Ahora, con esta nueva naturaleza, tú deberías decirle a tu naturaleza, espérate, tú tienes un padre y Él es tu proveedor. Así que canta, si los lirios del campo, si las aves del cielo, y comienzas a reprogramar tu mente, esto es Romanos 12:2. No se conformen al mundo actual, sino se ha renovado su entendimiento, renovado. Si no renovamos nuestro entendimiento, aunque todo lo que dije es verdad, nosotros no lo podemos vivir porque nuestra mente sigue atada al pasado. ¿Se entiende eso? Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. Este conflicto lo vemos expresado, por ejemplo, en el Salmo, cuando el salmista dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tiene un conflicto porque él sabe una verdad, pero su alma como que va automáticamente a la preocupación y a la tristeza. Entonces él le dice a su alma, mira, mí mismo, ven acá. O sea, tú te tienes que calmar, tú tienes que recordar, tú tienes que entender. Y comienza esa lucha interna hasta que somos transformados. Amén. En Cristo hubo dos grandes cambios. Si pudiésemos, digamos, como resumirlo de una manera didáctica, fácil de recordar, hubo dos cambios importantes. El primero, o sea, además de, por supuesto, de lo que hablamos la vez pasada, de todo lo que la obra de Cristo hizo en nuestras vidas, de forma práctica ocurrieron dos cambios importantes. El primero es que ya tenemos un nuevo amo. No estamos bajo la autoridad de este mundo y explicábamos que estamos bajo una autoridad espiritual y podemos elegir, o sea, o bajo la autoridad del que está sobre este mundo o bajo la autoridad del Padre Celestial. Y Jesús hizo ese cambio para nosotros, así que ahora podemos elegir. Y el segundo grande cambio es una nueva naturaleza. Y la demostración práctica de esto la vemos en que cuando tú hoy puedes, a ver, vamos a explicarlo más. Imaginemos que crecimos en un ambiente complicado. Es decir, estamos batallando con eso que nos cuesta durante toda nuestra vida. Y de repente conocemos al Señor. Hubo un cambio en nuestra vida. Hablamos de esa naturaleza que fue canjeada por Jesucristo. Entonces ahora tu deseo y tu inclinación es hacia el bien. No sé si alguna vez, después de haber conocido al Señor, tú, a pesar de que repites algo que ya habías aprendido, te sientes mal. ¿Sabes? Algo dentro de ti te dice, esto no está bien. Y probablemente era algo que hacías naturalmente, inconscientemente antes. Pero algo dentro de ti cambió. Es esa naturaleza que ahora no es igual. ¿Sabes? No pasa lo mismo con familiares, personas que conoces, que de repente están haciendo lo malo, pero son inconscientes y realmente lo disfrutan. Son esas personas que dicen, yo quiero ser de pensamiento libre, disfruto lo que hago, quiero vivir mi vida. Lo ven como algo que disfrutan y hacen.
Sin embargo, dentro de ti, a pesar de que hagas lo malo, porque tenemos esa pelea, esa lucha contra el pecado, hay algo dentro de nosotros que no nos deja sentir igual que antes. Y es esa naturaleza nueva que fue canjeada. Entonces, dentro de ti ahora tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos atrae al Señor. Tarde que temprano necesitamos de Dios y es como que nos sentimos plenos cuando sabemos que Él está feliz, cuando se siente orgulloso, cuando de alguna manera te mira con agrado. Es como que uno dice, Señor, vivo para agradarte. Quiero y anhelo hacer tu voluntad. Es un deseo que nace dentro de mí, que antes no estaba. Eso es lo interesante. Antes no existía, pero ahora como fuiste marcado y sellado por el Espíritu Santo, es como que no te abandona y está allí incluso cuando tú estás haciendo lo malo. Es esa sensación que te vuelve a traer el Señor. Entonces, esos son cambios que Cristo hizo en nuestra vida increíbles. Cuando explicaste eso, me hiciste acordar cuando estábamos en la discoteca, ¿te acuerdas? Esa parte no la íbamos a contar. No, sí. Pero digo una vez nosotros estábamos en una discoteca, ya éramos cristianos empezando a ser cristianos, y recuerdo que era la fiesta de ella, de su pregraduación. Y cuando estábamos ahí, pausa y contexto, nosotros éramos el alma de la fiesta tiempo atrás. Yo bailaba hasta el alma llanera, cuando la ponía para correrme todavía no me podían correr, yo estaba ahí todavía bailándola. Pero resulta que ese día fuimos, o sea, ya habíamos estado expuestos al Espíritu Santo, y no digo con esto que no se pueda bailar o disfrutar, no, pero usted me entiende, no era el ambiente tal vez. Pero cuando estábamos ahí, vinieron los que normalmente vienen, que si las garotas, la cosa, la broma, en medio de la fiesta, y yo sentí en mi corazón, este no es tu lugar. O sea, fue como pero ¿cómo que no es mi lugar si este es el lugar que yo normalmente más disfruto? Pero sentí, este no es tu lugar. Y yo volteé y la miré a ella, y ella tenía la misma cara. Y yo le digo, ¿qué estás pensando? Me dice, este no es nuestro lugar, cielo. Y yo dije, bueno, vámonos. Y nos fuimos y más nunca volvimos. Sí. Es una nueva naturaleza, ¿me explico? No fue que nosotros vamos a esforzarnos de dejar de ir porque no puedo, no aguanto. No. Fue como, chas. Exacto. Y disfrutamos bailar. Cada vez que hay una boda, por favor, invítenos para ir a bailar con ustedes. Pero una cosa es bailar en una boda o en un compartir, sí, y otra cosa es ir a someterse a todo lo que hay en ese ambiente. ¿Me explico? Entonces, gracias por recordarme ese cambio. Ok, ahora, afirmados en la verdad. Fíjense que normalmente funciona diferente a cómo funciona la religión. La religión trata de hacer que tú quieras cambiar, producir un cambio externo. Y a veces te lo exige y montan todo un sistema para premiarte a medida que vas cambiando y tú vas haciendo los esfuerzos para una medallita, tres cositas, ahora eres tal cosa y ahora te doy un rango y qué sé yo. Exacto. Inventamos una manera, un sistema para que tú te sientas motivado a dejar lo malo. Pero la verdad es que solamente afirmados en su verdad nosotros podemos cambiar. Te explico esto. Mi esposa y yo, bueno, más ella que yo realmente, está dando un taller que se llama Llenando el Vacío Paternal. No. Sanando el vínculo materno. Ese le quedaba yo, perdón. Sanando el vínculo materno. Entonces, fíjate lo que pasa con un bebé. Un bebé, para poder crecer y desarrollarse, necesita tener un ambiente de seguridad y de atención. Y hay varios ingredientes que necesita para poder crecer sanamente y desarrollarse física y emocionalmente. Entonces, una madre y un padre, cuando están juntos y entienden todo esto, crean todo un sistema de protección para que los niños crezcan y se desarrollen. Esto mismo hace nuestro Padre Celestial. Él crea un sistema de seguridad para que tú y yo podamos, en ese sistema de seguridad, desarrollarnos completamente en esta nueva creación, en esta nueva vida. La religión te deja fuera de este sistema de seguridad y te dice, para poder venir aquí, tú tienes que cumplir con estas cosas. ¿Sí me explico? Y no podemos cumplir con esas cosas si no tenemos un sistema de seguridad. Entonces, por eso es que Dios, por gracia, nos da todas estas cosas. Y nosotros tenemos que primero, afirmados en la verdad, después es que podemos cambiar. Después de estar afirmados en la verdad. Mira, por ejemplo, Pablo, una de las cosas que hace mientras escribe sus cartas es que en todas comienza hablando primero de quién es Dios.
Dios nuestro Padre, Dios quien hizo, Dios quien es, alabado para siempre. Después de hablar de quién es Dios, Pablo habla de lo que Dios hizo. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, Él tomó el primer paso, Él nos amó primero, Él. Después de hablar de lo que hizo, Pablo viene y comienza a hablar de quiénes somos para Él. Ahora Él nos ve a través de Cristo. Tú y yo somos aceptos no por lo que estamos haciendo, porque si fuera por lo que estamos haciendo, tú y yo no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Somos aceptos por lo que Cristo hizo. Ahora tienes que tener nuevos pensamientos, tienes que renovar tu mente, ahora tienes que cambiar nuevos hábitos, ahora tienes que tener nuevas conductas. Por eso dice, el que robaba, y está hablando a los cristianos, esto no es una prédica a la gente que no fue aceptada, es a los aceptos. El que robaba entre ustedes, ahora no robe más. Pero lo dice, este cambio lo dice después de haberte dado la seguridad de su amor, de su protección y de su provisión. ¿Se entiende eso? Claro. Después que recibimos su seguridad, ahora en ese marco te dice, desarrolla nuevos pensamientos, desarrolla nuevos hábitos, desarrolla nuevas conductas. Ahora tenemos que cambiar. Pero la religión muchas veces nos hace invertir estas cosas. Y cuando las invertimos y le decimos a la gente, tienes que tener nuevos pensamientos y tienes que tener esto porque el Señor, porque si no, porque... ¿Sabes? Y esa prédica que viene con toda la carga emocional de que si no lo hago me van a matar. Esa carga nos deforma quién es Dios. Así es. Porque entonces si esto es en la parábola de la mamá, Dios es una mamá que saca a sus hijos de la casa y le dice, cuando se porten bien les doy comida. Cuando se porten bien los abrazo. Cuando se porten bien Terrible. Terrible. Cualquier psicólogo en este lugar puede entender que ese niño va a crecer mal formado en su mente. Porque es en el marco de seguridad. Y mira el Dios que tenemos. ¿Cuántas veces he querido traerlos como pollos bajo las alas de la gallina? Pero ustedes no han querido. ¡Qué hermoso es Dios! Ese Dios merece fidelidad, merece que podamos producir los cambios. Yo recuerdo una vez, y con esto cierro este punto, una persona me dijo, una profeta del Señor, le había dicho a una chica, yo me voy de esta iglesia porque a mí Dios me dijo que Él te abandonó a ti. Y yo no quiero, atornillarme en ningún puesto político o eclesiástico, pero tú no estás hablando mal de mí, tú estás hablando mal de Dios. ¿Sí me explico? Porque Dios no abandona a nadie. Dios está permanentemente de brazos abiertos. El que toca se le abre, el que busca hallará. El que viene a mí no será rechazado. Mis hermanos, tengamos cuidado con esas ideas religiosas que trastornan en la mente de la gente la imagen de quién es Dios. Tengamos mucho cuidado. Porque Él es bueno, Él es fiel, Él es digno. Y Él, como entiende cómo tú y yo podemos crecer, provee todo un espacio para que podamos crecer bajo sus alas. Así es. Aun cuando no nos merecemos, Él nos amó primero. ¿Se entiende eso? Se entiende. El discernir el engaño es vital, amados. Porque como estamos hablando de la identidad y de la verdad que define nuestra identidad, creerla es lo más importante para ti. Pero, por supuesto, el blanco del enemigo siempre será distorsionar esa verdad. Es decir, cambiar lo que tú crees de Dios. Y por eso es que surgen esos pensamientos de Dios me abandonó, por ejemplo, Dios no me escucha, o Dios no me quiere, o Dios está enfadado conmigo, o Dios no me acepta, o Dios no me rechaza, o Dios sé que está... Esos pensamientos son el blanco del enemigo que quiere distorsionar la naturaleza de un Dios bueno, presente, maravilloso, misericordioso, que te perdonó a pesar de tu lucha. Eso es maravilloso. Y la segunda cosa que tenemos que tener bien claro en nuestra lucha cotidiana es que el enemigo también va a cambiar cómo tú crees que Dios te ve a ti. Porque entonces es ese mismo esfuerzo, es como todo lo que yo tengo que hacer para merecerme estar. Para que yo pueda ser llamado hijo de Dios, tengo que.
¿Sabes? Para poder cumplir, no he leído, no he buscado, no, o sea que Dios debe estar muy molesto conmigo y cambio, no me siento capaz, no soy suficiente, no soy fuerte, no soy inteligente, no soy, en fin, todo aquello. Estás ahí, en esta batalla está ganando el engañador. Yes. Porque la verdad es la verdad. Y tenemos que creerla porque es la verdad. Entonces, el proceso, amados, es partiendo de esa verdad, nosotros vamos a ir progresivamente a dar pasos guiados por el Espíritu Santo que te conoce, que Él muestra la verdad en tu vida y va guiando tus pasos y efectivamente eso te va llevando a un cambio de carácter, a unos cambios prácticos de los que vamos a seguir hablando durante toda esta temporada. Así es. Tenemos dos ilustraciones para cerrar nuestra enseñanza. La primera es el diamante y el carbón. No hablo del carbón con el que hacemos parrilla. Por cierto, si alguien quiere una parrilla ahorita, me invita porque ya me está haciendo hambre, ¿no? Pero estamos hablando del lápiz, ¿sabes? El grafito. No es carbón, es el grafito. El grafito y el diamante tienen los mismos componentes químicos, exactamente los mismos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si este es negro y no tiene mucho valor? Pero si yo les diera a escoger entre este y este, ¿cuál escogerían? ¿Cuántos escogerían el carbón? Ay, sí. Nadie escogería el carbón, ¿no es cierto? Todos escogerían el diamante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el diamante y el carbón si tienen la misma composición química? La diferencia es que en el diamante todos sus carbonos están alineados, perfectamente alineados. Y eso hace un cambio abismal de lo que era a lo que es. De la misma manera, hacemos este símil porque ya tú eres lo que eres en Cristo, ya tienes toda la naturaleza de Dios en ti, sí. Pero todavía eres algún carboncito por ahí. Ahora, ¿qué hace falta para que te conviertas en diamante? Hace falta tiempo, hace falta calor y hace falta presión. Hace falta tiempo, calor y presión. Mucho del calor viene tal vez de Dios y un poquito de la presión tal vez viene de la iglesia. Y hay gente que quiere venir a la iglesia a buscar solamente abrazos y hay algunos hermanos bendecidos que son necesarios para tu proceso de crecimiento. Pero más allá de eso, quiero mostrarte algo importante. La alta presión, vamos a poner que tiene que ver con los hermanos, pero sobre todo tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia es, para mí, en este caso, en este ejemplo, la fe en lo que ya Dios hizo. Es algo que recibimos por gracia, que tú no te mereces, pero ya Dios lo hizo y yo lo creo. Punto. Primero, gracia. Creo en lo que Dios ya hizo. Hoy celebramos mundialmente, bueno, hoy no fue el viernes, el día de consumado es. Hoy celebramos la resurrección. Se me volvió a ir, pero bueno. El hecho es que celebramos que ya Él lo hizo. Ahora, la verdad me lleva a un arrepentimiento constante. Y eso para nosotros es una doctrina. Es cada vez que el Espíritu Santo te muestra que estás haciendo algo malo, tú te arrepientes. Y el arrepentimiento, para los que no lo manejan igual que nosotros, el arrepentimiento no es me siento mal, el arrepentimiento es un cambio de conducta. Reconocer, restituir y abandonar. Esas tres cosas. Cuando hay un arrepentimiento de Dios, yo reconozco, restituyo y abandono. Esas tres cosas, o ese arrepentimiento, es gracia y verdad. La verdad me lleva a arrepentirme, la gracia me lleva a ya sentirme seguro. Y eso con el tiempo, diga conmigo, tiempo. Pero así como lo digo yo, tiempo produce un cambio de carbón a diamante. Mi hermano, han pasado 20 años desde que yo me convertí, 20 años ya desde que salí de las aguas del bautismo y todavía hay un montón de cosas que no son como quisiera. Y cuando yo creo que estoy llegando al lugar que es, Dios permite que pase algo, que normalmente es alguien que me ofende o alguien que hace algo o una necesidad o algo así. Y continuamos entonces. Les decía
que pasa tiempo. Es necesario el tiempo. No es que tú oraste la oración de fe y ahora ya eres un inmaculado. No. Mi hermano, falta tiempo. Y ese tiempo se necesita. Necesitas ser expuesto a heridas. Necesitas aprender a perdonar. Gente con la que tú confiaste y te defraudó. Pero tú le abriste el corazón, ¿vale? ¿Cómo es posible? Tiene que pasar para que tú aprendas a perdonar. Y es necesario que hayan divisiones para que se manifiesten los que han de ser aprobados. Entonces ahí decimos, pero pastor, ¿tú no eres de iglesia tóxica? Sí. Y los errores en la iglesia son necesarios para que tú crezcas. Así es. Pero así funciona, mano. O sea, lo siento mucho. Permíteme bajarte de la historia de Heidi. Así funciona. Entonces es necesario que tú seas ofendido. Es necesario que seas traicionado. Es necesario que hablen mal de ti. Es necesario para que esa presión alinee tu carbón. Y después, con el tiempo, eso va a ser un diamante. Tenemos otra ilustración para ustedes y con esto cerramos. Por favor, presten mucha atención a esta historia. Ok, voy a leer y si quieren, porque es un poquito largo, pero presten mucha atención. Si quieren, cierren los ojos y concéntrense para ayudarnos. Esto es un escrito del libro de Lo Común Hecho Santo por Neil Anderson y escribe así. La esclavitud fue abolida en Estados Unidos por la 13ª enmienda el 18 de diciembre de 1865. ¿Cuántos esclavos había el 19 de diciembre de 1965? En realidad ninguno. Pero muchos seguían viviendo como esclavos. Muchos lo hicieron así porque no sabían la verdad. Otros la conocían y creían que eran libres, pero prefirieron vivir como se les había enseñado, siendo esclavos. Muchos propietarios de plantaciones se sintieron devastados por la proclamación de la emancipación. ¡Estamos arruinados! La esclavitud ha sido abolida y hemos perdido la batalla por conservar nuestros esclavos. Pero su principal portavoz, llamado el engañador, respondió con astucia: no necesariamente. Mientras esta gente piense que todavía son esclavos, la emancipación no tendrá efectos prácticos, ya que no tenemos derecho legal sobre ello, pero muchos de ellos no lo saben. Evite que sus esclavos sepan la verdad, y el control sobre ellos no hallará oposición. Pero si se esparce la noticia, ¿qué haremos? No se dejen llevar por el pánico. Nos queda una bala aún. Quizás no podemos evitar que oigan la noticia, pero todavía podemos evitar que la entiendan. Ellos no me llaman en balde el engañador. Todavía tenemos el potencial para engañar a todo el mundo. Solo digámosle que no entendieron la 13ª enmienda. Díganles que van a ser libres, pero que todavía no son libres. La verdad que oyeron es solo una verdad de suposición, pero no es una verdad real. ¿Estás pretendiendo que les digamos que algún día van a recibir los beneficios, pero no ahora? Ellos esperarán que les digamos eso, no nos creerán. Entonces tomen unos pocos persuasivos que estén convencidos que aún son esclavos y déjenlos hablar por ustedes. Recuerden que la mayoría de esta gente que hoy es libre nació esclava y han vivido como esclavos. Todo lo que tenemos que hacer es engañarlos para que piensen que todavía lo son. Mientras sigan haciendo lo que hacen los esclavos, no será difícil convencerlos de que deben seguir siendo esclavos. Ellos mantendrán su identidad como esclavos debido a lo que hacen. En el momento que traten de profesar que ya no son esclavos, solo díganles al oído: ¿cómo puedes pensar que no eres esclavo si todavía hacen lo que hacen los esclavos? Después de todo, tenemos la capacidad para engañarlos y acusarlos de día y de noche. Años más tarde,
Muchos aún no habían oído la maravillosa noticia de su libertad, de modo que de forma natural siguieron viviendo como siempre habían vivido. Algunos habían oído la buena noticia, pero la evaluaron por lo que en el presente hacían y sentían. Ellos razonaban: todavía vivimos como esclavos, hago lo mismo que siempre he hecho. La experiencia me dice que no soy libre. Siento lo mismo que antes de la emancipación, de modo que no debe ser verdad. Así que siguieron viviendo según lo que sienten. Un ex esclavo oyó la buena noticia y la recibió con gran gozo. Y ha comprobado la validez de la proclamación y ha descubierto que el decreto tuvo lugar en las más altas autoridades. No solo, pero personalmente costó a la autoridad un elevado precio que gustosamente pagó para dar libertad. Su vida entonces es transformada. Razona correctamente que sería hipócrita creerle a sus sentimientos y no creer la verdad. Decidió vivir según la verdad que ha conocido y comienza a cambiar drásticamente su experiencia. Comprende que su viejo amo ya no tiene autoridad sobre él y no es necesario obedecerle. Libre y gustosamente sirve a aquel que lo libertó. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor.